Buenas tardes con todos. Soy Lady Erazo, estudiante de Humanización de la Atención en Salud del SENA. En esta oportunidad les voy a presentar la estrategia de atención humanizada en UCI, como las habilidades para la atención humanizada y lo que deberíamos hacer estando en una unidad de cuidados intensivos. Empecemos. Quisiera que quede esta frase como una reflexión que debemos hacer no solamente en la atención de un paciente en UCI, sino una persona de forma integral tanto al paciente, no solo su patología, sino a la familia. El mayor acto de cuidado no es mantener un cuerpo con vida, sino honrar una vida con dignidad. No solamente salvar al paciente con dispositivos, con avances tecnológicos, sino también brindar un acompañamiento al paciente, está consciente de todo lo que se le está haciendo y que muchas veces está temeroso de eso, sino también a la familia que muchas veces desconoce o se asusta de ese tipo de cosas que se está haciendo sobre su familiar. Quisiera que esta frase la tuviéramos presente como no solamente es salvar una vida, sino atender todo lo que en contexto lleva eso. ¿Por qué humanizar la UCI? La tecnología domina las UCIs, pero el ser humano debe ser el centro. Y sí, el ser humano es atendido con toda esa tecnología, que los monitores, que la valoración de sus gastos, de su hemodinamia, de todo eso, pero ¿y el paciente de cómo se siente, qué perspectiva tiene de su futuro, de su misma enfermedad? Como enfermera he visto cómo el sufrimiento emocional de las familias y los pacientes no es acompañado. Generalmente eso solo lo pedimos cuando el paciente manifiesta, se torna agresivo, está con un llanto fácil, o simplemente dice no quiero que me hagan esto, o no quiero comer. Es ahí donde nosotros simplemente intervenimos con, por favor, hay que consultar con humanización, con, con psicología, no hay un acompañamiento permanente. Es el momento de transformar la atención de lo técnico a lo humano y de lo urgente a lo significativo. No solamente salvar al paciente de un desequilibrio electrolítico, sino también acompañarle en ese proceso al paciente y a su familia. Aquí podemos observar un video de cómo está la atención previamente en la Soy UCI. Lady Erazo, estudiante del curso de Humanización en Atención en Salud del SENA. Para empezar, quisiera presentarles cómo es el ingreso a la unidad de cuidados intensivos en el área y cómo es el manejo que se le da a los familiares en esta unidad. Podemos mirar que al ingreso en la sala de espera contamos con un horario de visitas específico, restringidas por edad y por familia. Y el horario de visita viene siendo en la mañana de 10 a.m., 12 p.m. y en la tarde de 3 a 6 p.m. Prácticamente nos da un horario solamente de 2 horas en la mañana y 3 horas en la tarde, que es el momento en que el familiar va a estar con el paciente, sin tener en cuenta pues todo el tiempo que el paciente lleva sin su familiar cuando el paciente está despierto. Bueno, continuando con el ingreso de los familiares, después de su lavado de manos para el ingreso a la unidad, ya nos encontramos aquí. En estos momentos son la 1:40 de la mañana, donde debería haber un familiar acompañando a su paciente. No hay familiares. El ingreso aquí de los familiares, como ya lo vimos, es en un horario respectivo. Y la información que se da al familiar es después del paso de revista, más o menos los familiares ingresan a las 10 de la mañana y a las 11, antes de las 12, que es el momento en que se termine la visita, son informados por el especialista que está de turno y se realiza un registro en esta carpeta donde, donde consta del nombre del familiar y la información que recibió. Y para de contar, no hay otro familiar que reciba información y no se repite la información durante el día. Y podemos observar, por ejemplo, para este lado de acá, que no hay familiares y los pacientes que están en Glasgow de 15-15 se encuentran solos en la compañía de su familiar, que aproximadamente son 2 horas que no cuentan con la visita de ellos. Entonces, con toda esta problemática, el trabajo de humanización va a ser el siguiente. Podemos observar ahí, desafortunadamente, el sonido no es tan bueno.
pero en sí hago el recorrido por el horario de visita que los familiares tienen en la unidad, que son en la mañana de las 10 de la mañana al mediodía, simplemente 2 horas. Y el horario de la tarde va de 3 a 6 de la tarde, son 3 horas. Pueden intercalar de familiar solo en la tarde y eso con un permiso adicional, porque el familiar de la mañana es el que recibe la información y en el horario de la tarde no se da información a familiares, a menos de que algo urgente o extraordinario ocurra que se necesite contar al familiar como tal. Podemos observar que en el video indico que pues es la 1:30 de la mañana. No podía mostrar familiares que estaban conscientes, pero pues que están ahí. A veces hay familiares que tenemos, pacientes que tenemos, que necesitan saber de sus familias, de sus hijos, de su esposa, de sus papás y todo ese tipo de situaciones que agravan la patología de base del familiar, del paciente, perdón, sin tener al lado un familiar que brinde como ese apoyo. Soy Lidia. Eh, en base a los fundamentos teóricos del ser humano integral, se ha diseñado esta estrategia, esos componentes claves del ser humano en salud. Tenemos 4 modelos, que es un modelo biopsicosocial de George Engels, que nos habla acerca de tratar al ser humano como un ser biológico, psicológico y social. Al ser un ser biológico, que es lo que nosotros hacemos en la unidad, tratamos un cuerpo y una enfermedad, pero el paciente también es un ser psicológico que presenta emociones, miedo y esperanza, que eso constantemente lo vemos en la unidad. Y también es un ser social, con la familia, con una cultura diferente, como en el caso de las poblaciones aguá o poblaciones venezolanas que hemos tenido muchos en la unidad, dependiendo del contexto de cada paciente. También tenemos otro modelo que según las capacidades, que aquí nos habla acerca de Marty Sainz en el 2000 y el Plan Nacional de Unidades de Desarrollo, que nos habla acerca de que el ser humano tiene unas capacidades de libertad para vivir, educarse, participar y tener una vida digna, no solamente un paciente que es tratado por su enfermedad. También tenemos un componente que son las necesidades
que es como nosotros conocemos de Maslow, acerca de desde el hambre y la seguridad hasta el amor, estima y autorrealización. Como este es un hospital que ha sido acreditado en cuanto a la atención no solamente de una enfermedad, sino al paciente de forma integral y familia, nosotros conocemos muy bien estas necesidades, no solamente suplir el daño o dar la necesidad de hambre, sino también de salud, protección, todo lo que el paciente necesita, que no solamente es sanar su enfermedad. Y también con Echeverría y Dolor en el año 2000 y 2003 nos habla acerca de que el ser humano es un ser de valores, guías éticas de amor, respeto, autonomía, fe y justicia. Entonces, en base a estos componentes, tenemos que aprender que no solo tratamos cuerpos, tratamos personas con historia, emociones y derechos. Bueno, en esta presentación miramos de fondo la torre de hospitalización del Hospital Civil de Ipiales y la unidad de cuidados intensivos. Aproximadamente la unidad lleva funcionando desde el 1 de enero del 2016. Ya van a ser 10 años en que la unidad empezó a funcionar y esta falencia del trato humanizador hacia los familiares y el paciente aún la tenemos. Tenemos el problema central que es la falta de humanización en la comunicación con las familias durante las decisiones críticas, como informarle que el pronóstico es reservado, que no sabemos si el paciente, pese al manejo que le estamos dando, va a salir o no, que definitivamente ya sabemos que el paciente, por más que le ayudemos, el paciente no va a resolver su enfermedad, que es la suspensión de soportes, y el duelo, que sería un acompañamiento permanente a los familiares en un pronóstico de estos. Las causas raíz de estos problemas son sobrecarga laboral y estrés del personal, porque generalmente no hay tiempo, muchas de las veces ni siquiera para brindar información al familiar. El enfoque biomédico excesivo, es decir, que más nos concentramos en las ayudas tecnológicas hacia el paciente que hacia explicación hacia el paciente, hacia su familia y todo lo que conlleva eso. Falta de protocolos para conversaciones, no los contamos en la unidad, como anteriormente lo había mencionado, solo tenemos que si un paciente se siente mal o la familia expresa algún sentimiento de negación, solicitamos ayuda psicológica y ayuda de humanización. Infraestructura fría y sin privacidad. El informe que en la UCI se da es en el cubículo con el paciente a veces y con el familiar, un solo familiar. Generalmente se indica que ese familiar que va a recibir la información sea el familiar que debe compartir la información al resto de los familiares y que muchas de las veces no se lo hace. Desconexión emocional del equipo y actuación de mecanismo de defensa como tal. Generalmente nosotros siempre actuamos en pro del paciente y nos olvidamos de su familia y de los sentimientos. Entonces, esas son las causas que nos llevan a pensar en que estamos muy mal en humanización en cuanto al apoyo de familias y el paciente. Consecuencias de no normalizar. Para la familia, una confusión, culpa, desconfianza, dolor no acompañado, toma de decisiones en soledad, porque generalmente a veces hay procedimientos que se necesitan la firma o autorización de un familiar y no hay sino un solo familiar. Entonces, no contar con los familiares permanentemente, no saber de las razones o intervenciones que se hacen para el personal, eh, es muy desgastante, porque es como el síndrome de burnout, desgaste emocional, pérdida del sentido vocacional, porque simplemente como enfermeros, no solamente en nuestra carrera nos han enseñado a ayudar en una enfermedad de un paciente, sino también de forma integral. Entonces, este tipo de cosas de no hacer la humanización nos vuelve como mecánicos en la atención. Y para el sistema, conflictos éticos, demandas legales y baja calidad percibida. Hemos tenido casos en la unidad que obviamente hay familiares que se quejan porque no pueden estar con su paciente ahí o porque cierta decisión se tomó y ellos no estaban de acuerdo. En fin, muchas cosas que desgastan al personal mucho, tanto a enfermeras, a médicos especialistas y a la misma institución.
Objetivos de la estrategia, vamos con un objetivo general que sería implementar una estrategia de atención humanizada en la UCI que reconozca al paciente y su familia como sujetos de derecho dignos de respeto, comunicación clara y acompañamiento emocional. ¿Cómo vamos a llegar a ese objetivo que he leído ahí? Sería algo espectacular en la unidad, fortaleciendo las competencias en la comunicación efectiva, no solamente esa parte que la haga psicología, humanización, sino también nosotros como personal, en especial un especialista o los médicos generales. Crear un protocolo estandarizado para conversaciones difíciles. No existe una guía en dar como malas noticias o pronósticos reservados o malos pronósticos en los pacientes como tal. Promover la participación familiar en decisiones clínicas. Lo que les había comentado muchas veces, esas decisiones las tomamos en pro de ayudar al paciente y cuando el familiar se entera no está de acuerdo en esas decisiones o dice, no, yo no quería que le hagan diálisis o él dijo que nunca le hiciéramos diálisis, ese tipo de cosas. Transformar el entorno físico y emocional de la UCI. Ese entorno de que te den información viendo a tu familiar, sea padre, madre, hijo, abuelo, conectado a un montón de máquinas, no es un entorno favorable para recibir ese tipo de información. Monitorear y evaluar la calidad de humanización, que es lo que deberíamos hacer siempre. Posibles soluciones y análisis de alternativas. Soluciones, por ejemplo, en capacitaciones en comunicación, sería hablar con tiempo, compromiso, mejor dicho, todas las soluciones que tenemos requieren de nuestro compromiso en mejorar nuestra atención no solamente al paciente, sino a la familia. Tenemos protocolo de conversaciones, una sala de familia y hora dedicada simplemente a dar información y no solamente a un familiar. Se podría hacer que en una sala común donde podamos proyectar imágenes del paciente, porque muchas veces se les habla de que en la radiografía se miró tal cosa, pero el paciente a veces no sabe qué es una radiografía, ese tipo de cosas, entonces sería más ilustrativo hacia el familiar, al resto de los familiares, no solamente a uno. Ficha de dignidad del paciente, que él quiere que le den información que sea totalmente aceptada por él y por su familia. Y apoyo emocional de forma psicosocial y espiritual. Nosotros en el hospital manejamos la ayuda espiritual cuando el familiar lo requiere o el paciente lo requiere, pero también sería implementada mucho más en la unidad. Acciones claves de estrategia, tenemos 6 acciones, que es la formación continua a través de talleres mensuales, inteligencia emocional, protocolo de conversaciones dignas, hora de la familia, que sería cambiar no el horario de visitas, sino la hora de la información. Generalmente en las horas de la mañana se pasa revista, hay muchos procedimientos por hacer, entonces sería cambiar esa hora de información en otro momento donde se pueda contar con más familiares y en un ambiente más adecuado. Ficha de dignidad del paciente, que sería una ficha con nombres, gustos, creencias, deseos, que esté visible en la cama y que nos enteremos, por ejemplo, no solamente en la alimentación, que esta parte sí la hace la parte de nutrición, donde indica pues un ejemplo que el paciente no come pescado, cosas así, sería algo como eso, como por ejemplo que al paciente no le gusta que le digan de este tipo, sino con este nombre, ese tipo de cosas. Humanizar del entorno, fotos, música suave, luz regulada, reducción del ruido, que es lo que tratamos de mantener, y ayudar a los familiares cuando esto lo solicitan. Apoyo psicosocial y espiritual, que ya les había dicho, que el hospital cuenta con esa ayuda de forma espiritual cuando el paciente lo requiere o la familia lo solicita. Porque esta estrategia va a funcionar. Resulta que está alineada con las normas nacionales que encontramos en la ley 1751, que nos habla de la atención de brindar ayuda en la salud, cuidados paliativos, modelo de atención integral, también basada en teorías sólidas, como es la de Maslow, de las 14 necesidades, de Zen, que habla de las capacidades del ser humano, Engel, que es de la biopsicosocial, que el ser humano es una parte de cuerpo, persona y social,
y acerca de los valores, que es Echeverría y Dolan. Adaptada al contexto fronterizo, porque aquí hay migrantes, hay indígenas, mucha diversidad cultural, y preventiva y sostenible porque reduce conflictos, mejora el clima laboral y fortalece la vocación. Tenemos unas proyecciones establecidas que sería hacer un trabajo exhaustivo donde se haga un diagnóstico interno, un diseño de protocolo, capacitación inicial y hablar de una sala de conversaciones, que sería lo ideal en una unidad de cuidados intensivos en un tiempo aproximado de 3 meses. De los 4 a los 6 meses es implementar una ficha de dignidad, una hora de familia y evaluar la satisfacción del familiar a ver cómo se está logrando esa actividad. Y en aproximadamente un año ya tener consolidada una cultura humanizada, científica en la UCI y poder replicar el modelo en otros sitios de atención. La meta final sería una UCI reconocida como un espacio de dignidad, empatía y sentido. No solamente que en la unidad salvaron a mi papá, le hicieron esto, pero yo nunca pude verlo, no pude estar con él, o mi papá falleció, mi mamá falleció y fue en la madrugada, no estuve ahí. O sea, no solamente ayudar a la patología, sino ser reconocido como un espacio de dignidad, sobre todo empatía y sentido. Los resultados esperados tenemos para la familia, el personal, el paciente y para la institución. Para la familia, una información clara, una participación y un acompañamiento emocional permanente. Para el personal, mejorar el síndrome de Burnout, mayor sentido de cuidado, mejorar el clima laboral, que no solamente vamos a atender que la patología, que esto, que el medicamento, sino también al paciente y su familia. Para el paciente, dignidad respetada, incluso en el proceso de muerte, y para la institución, confianza, calidad percibida y reducción de los conflictos, que sí lo hemos presentado cuando hay pacientes o familiares que no están de acuerdo con la política de máximo 3 visitas al día y sin acompañamiento permanente. La conclusión que debemos llegar es que la tecnología salva vidas, pero la humanidad las dignifica. Humanizar no es añadir tareas, es cambiar la mirada en la atención de los pacientes. Cada gesto, cada palabra o silencio acompañado es un acto de cuidado. El centro no es el monitor, es la persona, porque yo tengo que tener un paciente sí monitorizado todo el tiempo, 24 horas al día, para eso soy una unidad de cuidados intensivos. El paciente en un monitor me puede presentar que está normocárdico, normotenso, saturando sobre 90, respirando menos de 10. Muy bien, pero el paciente está llorando, quiere ver a su esposa, a sus hijos. ¿De qué nos sirve tener un paciente sano de su enfermedad, pero con tantas carencias emocionales por estar solo en una unidad? Entonces, los invito a que reflexionemos acerca de la primera frase que les dejé, de que hay que dignificar la vida y no solamente un cuerpo. Muchas gracias y espero poder implementar esto en mi institución de forma real. Actualmente se está trabajando en un código para acompañamiento en decisiones de duelo. Esperamos que sí se haga realidad y poder humanizar más, mucho más, la atención en salud en mi unidad. Muchas gracias.